años en esta tierra, pero cuando damos una vuelta profunda a lo que realmente la etiología de nuestro desarrollo, proceso epistémico como especie, nos encontramos que tenemos por ahí muchas similitudes con los mamíferos. Y a veces un comportamiento inteligente se vuelve algo que encontramos no solamente con los mamíferos, sino también con los insectos. Y a veces es más, cuando damos una vuelta a las personas, a las cosas, a las observaciones, eh, pareciera compartimos más de concepto, más de inteligencia que de lenguaje, aunque pareciera que nosotros somos como esa especie que tiene la hegemonía del comportamiento inteligente. Es bien bonito, ¿va? Cuéntenme un poquito, muchachos, entrando en este tema, vamos a darle una introducción a las pruebas de inteligencia, precisamente con el concepto de inteligencia. Y a ver, cuéntenmelo ustedes, cuéntenmelo todo. ¿Cuál es su opinión después de 5 semestres de estudiar esto que se llama psicología? ¿Cuál es su opinión de la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia para ustedes? La habilidad de resolver un problema. La habilidad de solución de problemas. ¿Usted comulgaría mucho con un filósofo llamado Popper? Porque él decía que lo único que venimos a vivir a nuestro mundo se llama resolver problemas y estamos constantemente resolviendo problemas una y otra ocasión. Es una perspectiva muy elegante de darle un sentido a nuestra vida y también muy eficiente, ya que nos da un sentido profundo a lo que debemos de hacer acá. ¿Quién más, muchachos? Yo, profe, pues como una capacidad de razonar y tomar decisiones, de adaptarnos. Adaptabilidad, toma de decisiones y reacción. Son 3 procesos perfectamente diferentes uno del otro, Fernando. La forma en que nosotros reaccionamos regularmente tiene que ver con una propuesta conductista. La manera en la que nosotros tomamos decisiones tiene que ver con una propuesta cognitivista. ¿Y cuál fue la otra que dijo? Dije razonar, tomar decisiones y adaptarnos. Hay el razonamiento en donde regularmente a partir de procesos psicológicos superiores, perdón, de procesos psicológicos intrapsíquicos podemos observar una característica del pensamiento y el pensamiento no necesariamente es inteligencia, ¿sale? Pero vamos explorándolo, ¿va? De hecho, tenemos una historia vasta en cuanto a estudios de inteligencia que vamos a ir explorando en esta presentación. Entonces, es importante que vayamos observando de dónde nosotros vamos construyendo este gran concepto. ¿Quién más? A ver, caballeros, explíquennos. No hagan evidente que las mujeres van a dominar el mundo. Su concepto de inteligencia. No hay hombres en la sala. Sí, sí hay, pero Tercer participante. somos burros todos, profe. Pero no lo digan en voz alta, Esteban, por favor. No se han dado cuenta aún. Y si ya lo hicieron, por lo menos están haciendo un poquito elegantes al obviarlo. Sí, pues es que, bueno, prácticamente hemos aprendido durante la carrera esa definición de la capacidad de adaptarse, de aprender nuevas cosas. Y bueno, ya incluso ve que hay nuevos tipos de inteligencia. Entonces, pues ya es más amplio el concepto.
Ok, veo que está familiarizado con Gartner. A ver, cuéntenos un poquito sobre las inteligencias múltiples o lo que se encuentra con inteligencias múltiples. Nos va a dar Sí, contexto para poder hacer esta aproximación. pues está la espacial, desde, bueno, creo me parece que Goldman es la que maneja la emocional. Este, creo que son 8 tipos de inteligencia. La verdad no recuerdo todos, por decir la numérica, bueno, la matemática, la espacial, la de... no, la neta yo no me acuerdo, profe. Bueno, por lo menos entendemos que hay ocho situaciones específicas. Cuando veamos teoría factorial de la inteligencia, nos va a servir un poco su referencia, porque o son características de la inteligencia individuales, o existe una base factorial que nos va a determinar cómo se constituye la inteligencia. No nos vamos a adelantar mucho. Presentación. Todo lo que les voy a presentar son cosas súper viejas, ¿sale? Son conceptos de por ahí de 1800, 1700, 1993. Pero bueno, son con las definiciones con las que incluso actualmente estamos trabajando. En lo personal me emociona mucho cuando llegamos a redes neuronales, porque pareciera que es la forma más elemental del proceso de inteligencia, más también del proceso de aprendizaje, como nos estaba comentando el licenciado Esteban. Entonces, vamos poco a poco a observar la mecánica de las que tenemos que ir conociendo, ¿va? Y vamos a empezar con la definición de McKinney y Tolley de 1973, en donde nos dice que la inteligencia se va a definir por 3 características específicas: capacidad de resolución de problemas, la habilidad de llevar a cabo pensamiento abstracto y la habilidad para comprender. Que la resolución de problemas, entiéndase que es una toma de decisión en función de un diagrama, de una vertiente que va a extender múltiples formas de decisión, múltiples vertientes, ¿va? En general, en la decisión de problemas, nosotros necesitamos imaginar una bifurcación en donde tenemos 2, 3, 4, 17 salidas distintas y podemos tomar una, siendo esta de las mejores o de las peores opciones. Una valorización dicotómica entre uno y otro. La habilidad para llevar a cabo el pensamiento abstracto, ¿qué nos estaría observando? Un preconcepto que es pensamiento. Significa que nuestra habilidad cognitiva dentro de esta parábola de mente-cerebro, nuestra mente tiene la capacidad de generar un pensamiento, y este pensamiento suele ser un pensamiento que no tiene vínculo con un objeto material. O sea, yo no voy a hablar de mis anteojos, sino voy a hablar de la capacidad de ver de una manera más clara. Esa capacidad de ver más claro es abstracto. ¿Por qué? Porque aunque los anteojos existe un concepto material cultural, la opción, la forma, el momento, el sentido, va más allá de esta materialidad. ¿Ok? Es una parte de un pensamiento, la abstracción. Y la habilidad para comprender, de la abstracción podemos generar metáforas, podemos generar silogismos, podemos generar muchísimos elementos del pensamiento. Y la habilidad para comprender, ¿qué sería comprender? Otra habilidad del pensamiento es comprender, Luis Alberto. Ilústrenos, por favor. Sería como, es entender, es como darle coherencia a alguna idea o percibir de una manera la información. Vamos acomodando nosotros la información, es la capacidad de ir acomodando la información que nos rodea o que está en el entorno. Ok. Para, Ok. Pongo un para ejemplo. tener una idea de lo que es. Un ejemplo. Curiosamente, tener una idea de algo es algo más similar a un pensamiento abstracto que un pensamiento comprensivo. Profe, no lo escuché, se trabó. ¿Qué fue lo último que dijo?
una idea de algo es algo más cercano a un pensamiento abstracto que a un pensamiento comprensivo. Bueno, el comprensivo sería como saber por qué está pasando el fenómeno. Pero eso nos queda en la sapiencia, en el reconocimiento. Chequen que todos estos pequeños conceptos ya van a empezar a llamarnos nuestra atención, precisamente porque son cosas que tendríamos que evaluar. Que yo entienda su situación no significa que yo comprenda su situación. Que yo entienda que en este momento no podemos utilizar un vocabulario florido para describir procesos psicológicos no significa que comprenda su situación para que pase. Vámonos a las más sencillas de las explicaciones, tanto que hay dos palabras distintas para definir un mismo fenómeno. Pero a lo mejor en los ejemplos podemos entender y construir un poquito más estos conceptos. A veces la comprensión tiene más que ver con un objeto de acción y de motivación a simplemente la idea que tiene que ver con la cognición y la memorización. ¿Me explico? Mi novia me puso el cuerno. Tengo una idea de lo que eso significa. Pero no comprendo por qué lo hizo. Puedo manejar el concepto abstracto de la infidelidad, pero no comprendo por qué la acción de esta persona se aplica, se realiza, se ejecuta. ¿Más o menos? Ambos son actividades intelectuales. Vamos a llevar, esa es una definición operativa bastante interesante. ¿Y qué es lo que nos va a comentar todas estas situaciones de vida? Es decir, la inteligencia se asociaba de forma exclusiva a pensamiento y cognición. De ahí es que don Esteban nos dijo, no necesariamente Mauricio Garner en los últimos años ha trabajado como la emoción y los sentimientos, como todas estas reacciones de nuestro sistema endocrino van generando actividades inteligentes. ¿Tiene razón en ello? Pero bueno, estamos observando que la inteligencia era casi un reflejo de mi memorización, un reflejo de mi verbalización, lenguaje, un reflejo de condiciones cognitivas superiores que yo no sabía exactamente a bien cómo se generaban, pero existían. Sperman, por ahí de 1965, nos resultaba la existencia de una inteligencia como una capacidad general. Y Sperman ya empezaba a decirnos que la inteligencia no era necesariamente un elemento, sino era una forma de multidimensionales, generables, a partir de una u otra cosa. McKinney, Cattell hizo, por ejemplo, la distinción entre la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida. La inteligencia cristalizada que iba más en función de la habilidad que tenía para recuperar elementos de la cultura, elementos de información dentro de mi forma de pensamiento, dentro de mi memoria, dentro de este almacenamiento, y la inteligencia fluida, ¿cómo que creen que sea la inteligencia fluida? Profe, es como la que se da en el momento, ¿no? De la situación que se está enfrentando. Cuando se está, por ejemplo, aprendiendo algo nuevo, entra la inteligencia fluida. Exactamente, vamos a tener todas esas nuevas capacidades, nuevos aprendizajes, nuevas soluciones de problemas, nuevo afrontamiento a situaciones del ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a observar que Guilford postuló que la inteligencia se compone
de un conjunto de habilidades intelectuales. Nótese que la intelectualidad se divide en múltiples características, ¿no? Y Guilford apoya por ahí del 99 tres categorías operacionales, productos y contenidos. Esto es un poquito más enfocado a lo que es la psicoeducación, pero bueno, entendamos que mientras más podamos hipotetizar y categorizar esto que llamamos inteligencia, pues mejor nos quedaría un poquito más claro. Hasta entonces la inteligencia, observen que los conceptos de inteligencia tienen múltiples vertientes y se empezaba a desplegar en múltiples habilidades, aunque todavía estaba ligada a la cognición, ligada al conocimiento. Howard Gardner nos empieza a hacer un constructo de inteligencia emocional que fue propuesto por Solovey y Mayer y popularizado por Goleman. Realmente Gardner, todo el mundo dice Gardner y su modelo de inteligencias múltiples, pero fue Goleman el que lo puso de moda, ¿sale? Y esto hace o genera que la percepción y la conducta motora voluntaria vaya ligado a esta parte emocional. Hoy, de hecho, no concebimos el contexto de lo humano sin entender a la par la manera en la que la emoción se genera, la manera en la que la emoción hace que nosotros tomamos decisiones, buscamos vincularnos con características específicas de nuestro medio, buscamos la satisfacción y la armonía dentro de todas nuestras condiciones de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver un poquito una línea histórica de lo que representa la inteligencia. ¿Sale? Vamos con algunos conceptos básicos para que podamos entender precisamente cómo se va generando esta historia, porque el concepto de inteligencia no es estático. De hecho, al día de hoy hemos ido dando un repunte a lo que más o menos son las neurociencias computacionales para entender un poquito mejor cómo es que se genera este proceso de inteligencia. Pero vamos desde el principio. Galton en 1822 hacía énfasis en las diferencias individuales a partir de la genética. Nos decía, ¿sabes qué? Dependiendo de ciertas estructuras, dependiendo de ciertos procesos, dependiendo de ciertos momentos, hay personas más inteligentes que otros. ¿Eso como qué les suena, muchachos? ¿Qué, profe? ¿Lo de que hay más inteligentes que otros? Ah, ¿recuerdan qué hizo Galton? ¿Mandé? ¿Recuerdan quién es Francis Galton? Porque es conocido, porque es popular, porque padre de qué corriente filosófica nos generó por ahí. ¿No era la frenología, profe? Ándele, don Luis Alberto, usted muy hábil con esta inteligencia cristalizada, porque se acuerda del contenido de por ahí, semestre 1, semestre 2, en donde vio a esto que llamaban frenología, y dependiendo del tamaño de tu cabeza, eras buen amante, buen amigo, buen cristiano, buen religioso, bueno haciendo tu cama, muy listo, con mucha capacidad de memoria, casi dependiendo de cuántos centímetros cúbicos tuviera nuestro cráneo, sabíamos si podíamos conducir hacia la derecha o hacia la izquierda. Y por ahí empezó a hacer esta popularización. Nuestra inteligencia depende de nuestra genética. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Por qué falso, señorita Sara? Bueno, o sea, podemos heredar ciertas circunstancias genéticas, pero no todo va a depender de la genética, porque hay factores que influyen en la conceptualización de lo que es la inteligencia. Por ejemplo, la inteligencia emocional. No vamos a heredar que seamos emocionalmente asertivos. No, o sea, al final las experiencias en cómo nos vamos a adaptar al medio, a nuestro contexto y a las circunstancias que se presenten, se van a ir desarrollando todas estas habilidades de pensamiento, de cognición, de adaptación. Entonces no es completamente genético. Muy bien. Y entonces vamos superando un poco las teorías tecnológicas de Galton. Por ahí de 1890, Cattell empieza a desarrollar, casi por encargo,
las escalas de inteligencia para niños. Y es por ahí cuando se echan una manita con Binet para hacer el Stanford Binet, que da la primera versión de algo que nosotros empezamos a considerar ya como un cociente intelectual, que para ese tiempo el cociente intelectual era la división entre la edad mental y la edad cronológica. Yo hacía una pequeña prueba, esta prueba me daba un resultado numérico que yo dividía entre mi edad cronológica y mi edad mental. Eso es lo que me permitía observar ese cociente de inteligencia. ¿Se entiende? Pero todo eso, ¿qué representa, chicos? A ver. Un fulano llega y me dice, me pone una prueba, me da como 20 palillos chinos y me da un modelo a reproducir. Me cuenta el tiempo y dependiendo yo lo que haga, va a dividirlo entre el número de años que tengo y ese es mi resultado de inteligencia. ¿Eso es válido, muchachos? Ay, pues no, no en todo. Parece un planteamiento tan absurdo como la prueba del picaporte. ¿Se acuerdan que yo les planteé desde el principio del semestre la prueba del picaporte? Sí. Pues como que no estaba tan volada, ¿verdad? Después de estar escuchando todas estas palabras. A pesar de eso, sigue algo que me sigue al sinsabor. Sigue habiendo algo que no me permite entender que este gran concepto que todo el mundo nos decía, es que Sara, eres más inteligente que tu hermana, es que Fernanda, deberías de apurarte, mira lo lista que es tu hermana mayor, hay que copiarle todo. O Esteban, fíjese que sus primos ya fueron, qué listos son sus primos. Desde la cultura nosotros vamos haciendo distinciones entre qué tan listos, qué tan inteligentes, qué tan buenos, qué tan capaces. Es un humano de otro. Y entonces ya no tiene mucho sentido estos conceptos, ¿no? Porque chequen, estamos hablando de 1890, estamos hablando de algo que se generó hace casi 130 años, muchachos. Y qué más escalofriante, apenas se lleva pensando 130 años. ¿Se entiende? Llega la Primera Guerra Mundial y empezamos a observar elementos más específicos, por ejemplo el Army Alpha y el Army Beta. Actualmente el Army Beta todavía se puede conseguir en los libros. Diría que eso es pues, complicadísimo, ¿no? Porque estamos hablando de elementos donde Don Hitler por ahí uh, los usaron para enfrentar a estas personas, ¿no? Bueno, estos alemanes todavía no era Hitler, pues. Vamos a ver qué ocurre por ahí de los años 20 a los años 50. Herman y Sperman, por ahí de 1927, definen un único factor general, el factor general generador de toda la ejecución de los tests. ¿Se acuerdan más o menos cuál era este factor general? Lo hemos ido mencionando en algunas clases. El factor G, grandote, casi el reggaetonero de Gangsta. ¿Qué es el factor G? Hagamos una búsqueda de algo más básico. ¿Qué es un factor, muchachos? Ya entendimos un cociente es una división, ¿ok? ¿Qué es un factor? Todos al batigoogle, googleen, ¿qué es un factor? Profe, en internet dice elemento, circunstancia, influencia que contribuye a producir un resultado. Uh-huh. Entonces estamos hablando de unas características elementales que no generan, que en la suma se genera un todo, pero que no distingue una unidad, ¿ok? Entonces observamos que la serie de factores llamados o denominados G nos van a permitir la integración de todos esos conceptos. Lo que nos está diciendo perspectivas de que este número de elementos sumados nos va a dar esto que nosotros creemos que se llama
Inteligencia. Veamos qué nos dice Thorndike. Thorndike empieza a publicar en el 1920 la inteligencia y sus usos, entendiendo toda esta serie de características, de elementos con un fin práctico. Entonces empezamos a observar que la inteligencia no solamente se queda a nivel ideológica, no solamente se queda a nivel de constructo ni de concepto, sino también se nos ofrece como una alternativa para su uso y ejecución. Tenemos que ir observando eso. Una cosa es lo que yo tengo en la cabeza y otra cosa es lo que yo voy a hacer una vez realizado. ¿Sale? Veamos qué nos dice Don Watson y Guitry por ahí del 30-35. ¿Qué creen? El conductismo se puso de moda. ¿Por qué? Porque el positivismo nos embargó, porque de repente todo queríamos medir, cuantificar y observar. ¿Y qué creen? Nos volvió el concepto de inteligencia como algo burdo llamado estímulo-respuesta. Saraí, ¿de qué color es el cielo? Azul. ¿Cuánta arena hay en el mar? No sé, profe, muchas, millones de granitos de arena. Voy a hacer la pregunta más difícil que cualquier niño de cuarto semestre puede contestar. ¿Cuánto es 6 por 7? Medio punto para quien responda. Sin una calculadora, sin googlearlo. 6 por 7, chicos. 35. ¿Cuánto? 6, ¿verdad? Ay, 6 por entonces 7. escuché mal, pensé que era así. Vamos. Es la pregunta más difícil que cualquier niño de cuarto año de primaria va a contestar alguna vez. ¿Cuánto es 6 por 7? 42. Sara, usted es la persona más brillante de su cuarto año de primaria. Felicidades. ¿Por qué? Porque ese es el concepto, ese es el elemento de estímulo-respuesta. Por eso muchos de nuestros profesores nos hicieron aprendernos esas tablas de multiplicar. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Y nos regañaban cuando simplemente no teníamos la oportunidad de utilizar la tonada. Y nos decían, sin tonada, muchachos. Esteban, la tabla de multiplicación del 8, del 10 hacia el 1. Échesela. ¿Me puede repetir, perdón? Del 8, del... ¿cómo? Diga la tabla de multiplicar del 8, del 10 hacia el 1. 8 por 10. 8 por 10, 80. 8 por 9, 72. 8 por 9. 72. 8 por 8, 64. 8 por 7. 8 por 7, 56. ¿Sigue 8 Ok, por... Esteban, déjela. No quiero desbarrancar a Sara como la alumna más brillante de la clase. Usted va con la ventaja, pero vamos a obviar un poquito esta situación. ¿Entiende? ¿Qué creen? Aunque le estamos poniendo en multiplicaciones, realmente es que del 80 le estamos de 8 a un 8 hasta llegar al 1, ¿cierto? Bueno, hasta llegar al 0, ¿cierto o falso? Cierto. Pero así no nos los enseñan los profesores de primaria. Los profesores de primaria le dicen, y te aprendes las tablas de multiplicar, niño grosero, porque si no te pongo un cono de burro y te dejo en la esquina. Yo me quedé sin torta un par de veces por no aprendérmela. Por ahí, pero pues digamos que Wechsler, por ahí del 39, empieza a evaluar todas estas nuevas características de la escala Wechsler y nos enseña una escala para adolescentes y para adultos. Vamos a intentar regresar a Wechsler un poquito más adelante. Ahorita solamente entendamos que este es el señor que más ha propuesto sobre la inteligencia y que nosotros casi lo deberíamos de ver como San Pedro, si es que estamos refiriéndonos a la Biblia. ¿Por qué? Porque este señor nos genera todos los conocimientos a partir de un CI específico que realizar. 1938, 39 y por ahí unas cositas muy adelantadas de Guilford en el 67 nos genera la inteligencia como un número de vínculos estructurales e independientes. De momento hemos visto a las características de inteligencia como elementos unitarios.
Una cosa es el pensamiento, otra cosa es el lenguaje, otra cosa es la memoria, otra cosa es la solución de problemas. Pero son 4 elementos que están en bolitas independientes que no tienen nada que ver. ¿Qué creen que nos empieza a decir Thurston y qué creen que nos empieza a decir Thompson y Guilford? La inteligencia como un número de vínculos estructurales e independientes. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué les Que, suena? que abarca cada uno, profe, porque como usted dice, o sea, el lenguaje es independiente, la memoria es independiente, el, el pensamiento es independiente, pero al final pues abarca todo lo que es la inteligencia. O sea, porque la inteligencia no solamente es una cosa, sino que es un constructo de varias cosas. Y es lo que yo entiendo, o sea, son estructurales e independientes a lo que se define como inteligencia. Es interdependiente a las estructuras, Sara. Ese es el gran salto que nos da Thurston en ese momento. Lo que usted dice, perfecto, salvo que el sentido es el contrario. Las inteligencias dependen de las habilidades y las habilidades se irán construyendo en función de la interdependencia con otras habilidades. Muy parecido a lo que ya nos empezaba a decir Sperman en el constructo del concepto del factor G. O sea, todos los elementos están distribuidos para que todos los elementos aumenten o disminuyan en función del factor G. El factor G es algo tan intangible que debe de ser considerado como algo externo porque es la suma de las partes y el proceso de suma de las partes. ¿Me explicó? Ah, ya, sí, ya, profe. Realmente, Thurston nos propone que sí, el elemento es importante, el A y el B, pero nunca hay que quitarnos el vínculo del A y del B, porque este vínculo es esa característica de estructuralmente independientes. ¿Me explico? Sí, sí, profe. Alguien que parafrasee esto, por favor. Diana Laura, tiene rato que no la escucho. Deleítenos con su parafraseo. Profe, Sí, en esto nada más, ¿verdad? sí, lo que le acabo de decir, bueno, lo que acabamos de presentar, más o menos la opinión y la forma en que Thurston nos permite una nueva interpretación de la inteligencia. Bueno, Terman y Spearman definen el único factor como el modo del que se aplican los tests. Watson, el conductismo de modo de la inteligencia es lo mismo que, a ver, ¿cómo se podría decir estímulo en otra palabra? Sería como como un estímulo, respuesta, bueno, eso no lo cambiaría. Un estímulo, respuesta, evalúa adolescentes y adultos, inteligencia como un número de vínculos formados e independientes. Bueno, le estoy cambiando todas las letras. Y pues ya, profe. Vale. Volvamos un poquito para que nos quede más claro. Spearman nos da un factor general, el factor G. Él más o menos propone casi lo mismo que nos está proponiendo Thurston, solo que en ese momento ellos estaban más entendidos en que el factor G era el número general de la inteligencia. Seguían viendo, seguían observando cómo la división de sus partes nos iba a generar la parte, o el todo, y el todo se llama coeficiente de inteligencia, factor G,
o cómo es que todas las partes interrelacionadas en el trabajo de todos podían generar un proceso. Thurston nos propone que la inteligencia es un número de vínculos estructurales, o sea, no son las islas que conectan el puente, es el puente. Y son múltiples puentes que existen entre múltiples relaciones para poder ser estos independientes uno del otro. Pero no nos ofrece la inteligencia como si fuera un solo elemento, sino una serie de elementos que están estructuralmente unidos para generarse. Y les prometo que esta nueva concepción de inteligencia hace tan profundo y tan significativo la alma humana que da miedo. Imagínense que no tuviéramos esta serie de conocimientos ni esta serie de culturas en donde precisamente el concepto de inteligencia pues está muy pegado a lo que nosotros vivimos, tenemos concebido. Y estamos por ahí del medievo, en donde la religión de manera hegemónica generaba la asistencia popular y general. O sea, Dios me odia, por eso me dio este castigo de estar bajo el yugo de un rey, porque el rey es la representación de Dios, el rey es la representación de Dios en la tierra, entonces todo lo que diga el rey lo hago. Y continúo y veo mi vida en función de esa idea que yo no la genero, sino alguien me la propone. Y hay gente que vive así mucho tiempo y toda su vida, y está bien. Pero cuando entramos en entender la actividad inteligente y vemos que esta actividad inteligente está en uno u otro contexto, regularmente... permítanme un momento, muchachos. Listo. Entonces, dentro de esa mecánica, cuando observamos que los chimpancés utilizan herramientas para poder lograr solución de problemas, cuando observamos que algunos mamíferos inferiores suelen tener conductas solamente por disfrutar las mismas conductas, como que todo empieza a ponerse medio extraño, ¿no? Si bien compartimos la memoria, el aprendizaje, las emociones, hay un elemento de vida inteligente que hace que todas estas habilidades se exponencien y permitan la producción cultural de algo. Que un objeto represente otra cosa que no sea precisamente ese objeto, que una emoción pueda tener múltiples sentidos y significados en diferentes contextos, aunque haya sido solamente un hecho, y empezamos a entender un poquito más compleja la realidad. Bueno, ¿qué más nos decía Thurston? Porque dice, pues disculpen mi alemán, no es muy bueno, Weathermaid, Kohler y Kafka nos proponen dentro de esta teoría gestal el discernimiento y el pensamiento productivo como actividades de
la inteligencia. Y en este momento es la primera vez que se empieza a observar a la inteligencia como un proceso de producción. ¿Qué significa ese proceso de producción? Ya les di un poquito de elementos hablando de herramientas. Porque de hecho hay pensadores que piensan o que indican que la inteligencia nace en el ser humano a partir del uso de la herramienta. ¿Qué sería esta condición de elementos productivos? Como las habilidades, por ejemplo, las habilidades de comunicación, motoras, de lenguaje, no sé si esté bien. No, claro, claro. La actividad inteligente nos va a generar una actividad productiva. Ok, vamos un poquito a pensarnos cuando éramos mamíferos, bípedos, no bípedos, estábamos todavía en eh, nuestros cuatro puntos de apoyo, y donde empezábamos a utilizar palos y piedras para formar herramientas y utilizarlos con fines secundarios. Hay muchas teorías de que nuestro cerebro empieza a evolucionar al punto en donde tuvimos la suficiente capacidad como para interpretar símbolos y signos a partir del ocio, a partir de la bonanza. Imagínense que estamos en esos paisajes de la sabana, en donde somos cazadores recolectores y tenemos satisfecho el estómago y tenemos satisfechos nuestra seguridad. El pasar del tiempo que nos genera esta situación de aburrimiento, ya no hay que cazar, ya no hay que recolectar, estamos seguros, estamos en una manada, ¿y qué empieza a desarrollarse entonces? Un pensamiento, una reflexión. Y sobre todo un ocio, porque es la cultura, el arte, la danza, las artes estéticas, la que hace que el cuerpo, que el cerebro empiece a tener un proceso volumétrico cada vez mayor. Dicen estudiosos que el consumo de grasas, el consumo de proteínas es lo que hace que en nuestra dieta vaya habiendo mayores habilidades, bueno, mayores proporciones de masa blanca y de masa gris dentro de este, nuestro cráneo, y eso haga que junto con actividades culturales como la imitación de los sonidos del ambiente, como la replicación de elementos coloridos o patrones, también vaya estimulando esas áreas que tuvo que haber desarrolladose para tener una habilidad inteligente. Y a eso se refiere, a tener suficiente ocio como para poder generar, evitar tenerlo. Y entramos dentro de esta gestal de un pensamiento productivo. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, muchachos. Todo eso pasa entre la Primera y la Segunda. ¿Y qué ocurre en la Segunda Guerra? O bueno, después del proceso de la Segunda Guerra Mundial, los procesos cognitivos comienzan a tener más atención, ¿sale? Como que empezamos a evitar la relación y empezamos a observar por reflejo del positivismo como mi memoria, mi atención va a tener cierta en estas otras características. Piaget con su estructuralismo es el que también nos genera una nueva concepción de inteligencia. ¿Y a qué se refiere el estructuralismo piagetano, muchachos? En sus palabras, ¿por qué Piaget se vuelve tan importante en este proceso? Porque él habla sobre los esquemas cognitivos de reestructuración. ¿Qué nos menciona dentro de eso, Paula? ¿Contexto? Pues, pues tiene que ver como que la adquisición de inteligencia, ¿no? Que la capacidad que tenemos que aprender según nuestra etapa de desarrollo. Ok. Y no solamente de inteligencia, de hecho él se refiere al pensamiento. ¿Cómo se llama la teoría completa de Piaget? Teoría del desarrollo cognitivo. Pero tiene un
Por ahí tiene una según. Todos googleamos, teoría piagetana. Mm, Sí, literalmente. La verdad es que, a mí. Ajá. Googleamos, teoría piagetana. ¿Cómo se llama? El nombre completo de la obra piagetana. Dice teoría del desarrollo cognoscitivo humano. ¿Es esa? ¿De estadios? Hay un nombre más elegante, más reformulante. Mm, teoría psico... No sería psicogenética. A ver. Tiene que ver con una No, palabrita. El problema de eso es que me falta una sola palabra piagetana. epistemología. Ah, ¿cómo se llama? Es epistemología. Epistemología genética. Ajá, muy bien. ¿Qué, qué significa esto? Epistemología. El origen, profe. Ok, entonces Piaget empieza a observar los estadios mentales a partir del origen genético que tenemos como especie y nos vamos al proceso productivo generalizable de entender que las habilidades intelectuales que poseemos las traemos porque nuestro cerebro lo tiene y utilizamos ese meme, traigo o no traigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que alguna vez les había dicho que las teorías son reenvolventes? O sea, más o menos volvemos a poner como ciertos temas en la mesa. Que yo tenga default, de base, de agencia, ciertas habilidades. Eso como en esta clase, ¿dónde lo habían escuchado? ¿Con qué autor? Luis Alberto como que nos lo dijo. En sentido es muy parecido a la teoría frenológica, ¿no? Entonces, ¿es o no es? ¿Tenemos como un subsistema precargado o no? Pues es que, ay, no sé, profe, es que yo creo, bueno, pues sí, yo creo que sí, pero no, o sea, como hace rato, la misma respuesta que le había dado. O sea, hay cosas que sí enmarcan genéticamente, porque hay elementos que hay en nuestro cerebro que ya vienen con el chip, ya vienen estructurados, diseñados, pero hay cosas que no, o sea, hay cosas que se van construyendo y que se van creando con el contexto. Entonces, no sé, yo creo que es como mitad y mitad. Ok, o a lo mejor si lo queremos ver de manera coherente, sería funcional considerando ambas partes. Nos dice Paula, sí, a diferencia de todo lo que se decía conforme la tabula rasa, pues claro que tenemos características que nuestra especie va generando. Ahora, entendamos las grandes críticas que se le hacen a Piaget. Piaget es un biólogo que lo que hace es la descripción de la cognición a partir de estadios. No es un psicólogo que está observando el proceso funcional que genera, que tiene estos elementos cognitivos. Brillante la manera de hacer de forma epistemológica, pero no es tan productiva cuando lo vemos a partir de un momento en donde el estructuralismo retoma
la función casi de destino que tiene la gente, ¿no? Turing, por ahí, en el 1950, más o menos se empieza a popularizar ahí, con sus elementos, con sus artículos, empieza a causar cierto ruido. ¿Recuerda quién hizo Turing? Está muy famoso, hay hasta películas de Turing en los últimos años. No, profe. Ni idea. Escribamos todos en el Bati Google. Turing, desambiguación, chocolates. No, computación. No somos chocolates Turing, son. Tengo hambre. No, Turing, desambiguación, computación. Acá dice que es el padre de la ciencia de la computación, Ok. es un matemático, Ujú. y pues ya. Ujú. Es biólogo también, teórico. ¿Qué tiene que ver la matemática con la Navidad? ¿Qué tiene que ver la matemática con todas estas características intelectuales? Pues es la manera en la que se va no, ay, ¿cómo se le puede? A plasmar, a proyectar todos los resultados del pensamiento, por ejemplo, la velocidad, este, no sé, los baremos, o sea, por ejemplo, con las escalas, pues se necesitan estadísticas Ah, para no, 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 aguas, Sara, aguas. No se me confunda, no se me desvíe por ahí. Turing, al hacer ciencia computacional, lo que nos está haciendo es replicando un modelo de pseudopensamiento para lograr resultados que nuestro pensamiento logra, pero sin el proceso. O mejor dicho, centrados en el proceso. Entiendo, baremos y estadísticas son elementos matemáticos, pero son elementos matemáticos de la interpretación de ciertos conceptos y del uso de ciertos constructos para poder entender posiciones a lo largo de una tabla, o a lo largo de una medida, o a lo largo de un proceso de medición. Lo que hace Turing en este momento genera la computación moderna. ¿Por qué? Porque las computadoras hacen movimientos matemáticos, hacen operaciones matemáticas que simulan un proceso de pensamiento. Pero esto es algo que apenas empieza. Ok, exactamente, Paula. Utiliza diagramas de flujo para generar cierto resultado. Oye, Mauricio, pues no que la inteligencia era como muy humana. Y eso es lo que empieza a complejizar un poquito la existencia, la naturaleza de lo humano. Que parece ser que sumas y restas, que parece ser que piedras, que parece ser que metal puede generar pensamiento o puede generar procesos muy similares al pensamiento a partir de las simples y llanas sí y no, uno y cero. Qué nervios, ¿no? En lo personal, cuando se llegan a ese tipo de interpretaciones, dices, ay, pues entonces, ¿dónde queda lo humano? Los animales también sienten, las computadoras también piensan. Pues no se supone que yo era único, natural e irrepetible, el unicornio especial que todo el mundo me dijo ser. Bueno, Hep, Brenner y McGraw nos empiezan a hacer más exploraciones con ciencias computacionales que empieza a ir perdiendo ante la psicología cognitiva. Nótese que cuando tenemos estos referentes piagetanos en donde las cosas se dan por ontomasía, porque así es como nuestro cerebro va desarrollando estructuras cognitivas, y lo vamos comparando contra los diagramas de flujo y las ciencias computacionales, pues la verdad quien va a ir perdiendo es más la computación y va a ir integrándose de mejor manera las ciencias cognitivas. La cognición, el pensamiento por el pensamiento empieza a tener más repercusiones dentro de esas mecánicas. Y lo tenemos padre.
Mayer y Stenberg en el 79, ya le avanzamos bastantes años, va haciendo énfasis en las operaciones cognitivas, símbolos y manipulación del símbolo. Y aquí es donde encontramos precisamente la interpretación del lenguaje. Nuestras capacidades intelectuales van logrando la interpretación de símbolos y signos, lo generamos en un lenguaje que nos sirve para procesos de comunicación. Ya entendemos entonces la inteligencia a partir de elementos crudos y elementos circulares, como nos los proponía al principio. La estructuración de Thurston, pero a partir de la mecánica de inteligencia, ¿se entiende? A partir de este proceso específico. Símbolo más proceso igual a resultado. Capacidad más problema igual a solución del problema. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta este momento? Porque ya se nos va a empezar a abrir otra vez. No, profe, creo que no. Vale. Entonces Gardner, por ahí del 83, empieza a popularizar estas características del intelecto, siendo Solovey y Mayer quien proponen el concepto de inteligencia emocional, y Coleman popularizándolo con las inteligencias múltiples. Y ahora sí, todo lo que nos estaba instruyendo Esteban. La capacidad de los múltiples elementos, de los múltiples buffers de inteligencia y la unión de todos ellos es quien nos va a dar estas características, que ya no tienen sentido generarlos con un coeficiente, porque yo no voy a tener un coeficiente de inteligencia emocional, sino voy a tener múltiples características de inteligencias múltiples. ¿O acaso ustedes han encontrado una escala de inteligencia emocional en donde tengan un número del 0 al 100? ¿O un coeficiente de inteligencia emocional? No. Porque no tiene sentido explicarlo de esa manera, porque precisamente vamos a interpretar a la inteligencia como un submúltiplo de muchas características que tiene sentido observarlas en su totalidad, pero no tiene sentido medirlas en su especificidad. Regresemos a Wechsler, ¿sale? Y Wechsler nos da una definición en su prueba, cómo es que él va a utilizar, captar, entender las inteligencias. Y él nos dice que la inteligencia es la capacidad del individuo para actuar de manera intencional, para pensar racionalmente y para lidiar con el ambiente de manera eficaz. Y nos genera una definición en acto, intención, racionalidad y ambiente. Él encuentra que el factor general, ¿se acuerdan de dónde venía Sperman? Que el factor general va a estar subdividido en una estructura factorial de 4 elementos: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria operativa y velocidad de procesamiento. Estos 4 elementos es la definición operativa de la inteligencia. Si yo tengo altas comprensiones verbales, un razonamiento perceptivo, y percepción se refiere a sentir, con una memoria operativa que se refiere a recuerdos, con una velocidad de procesamiento que se refiere a
tiempos de ejecución, yo tengo mi factor G, yo tengo mi factor de inteligencia. La suma de estos 4 grandes elementos me va a representar ¿qué? La inteligencia en general. La inteligencia está compuesta, en otras palabras, de mi comprensión verbal, de mi razonamiento perceptivo, de mi memoria operativa y de mi velocidad de procesamiento. ¿Dudas, preguntas? Mauricio, ¿dónde están entonces las inteligencias múltiples de Gardner? ¿Dónde se encuentran en esa definición, muchachos? En la parte ambiental, profe, creo que ahí vienen, porque pues hay diferentes ambientes que necesitan diferentes tipos de inteligencia. Pero si notas, Paula, si notas, Paula, que precisamente no hay una condición de observación ambiental dentro de esta situación de generación de factores. En lidiar con el ambiente se refiere sobre todo a la resolución del problema ambiental, que estaría enfocado en la capacidad intencional y racional del individuo. Pero intención y razón no son emoción. Es algo que valdría la pena que incluso se proponga como una tesis doctoral. ¿De qué forma pudiéramos valorar un factor de medición para las inteligencias múltiples? Pero bueno, eso es algo que quizá a nosotros nunca nos toca. ¿Y cómo vamos a observar en las pruebas? Estas subpruebas son los que nos van a generar estos constructos que va a estar en su unión determinándonos el factor general que lo genera. El factor G, el factor de inteligencia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes? No, profe. Le dimos, queda resuelta un poquito la historia de cómo estamos observando toda la mecánica de intervención, como toda la mecánica de exploración de lo que es el concepto de inteligencia a lo largo de los años. Sí, profe. Tengo una Sí, duda. profe. Creería que como... Dígame esa niña ahorita, Sara. Nada más es una duda, profe. Y respecto a lo más actual, lo más nuevo de referente a la inteligencia, ¿hay algo? O sea, por ejemplo, ya dentro de de las neurociencias o dentro de de esta parte de del nuevo campo de la neuropsicología. Lo más... Hay un constructo que se está generando que es fabuloso. Se llama factor de inhibición de los lóbulos frontales. Hay como 4 o 5 teorías. De hecho, si nos vamos con neurociencias, lo más nuevo son redes neurales, Ah, como ok. factor de ciencia. Pero redes neurales, cuando ustedes lo googleen, lo van a encontrar como ciencias de la computación. Les explico. Es que, bueno, ahí va. Inteligencia no es aprendizaje, pero el aprendizaje genera inteligencia. Cada vez que ustedes se meten en una página de Amazon y escogen un producto, hay un circuito, un aparato, una mecánica computacional que se llama red neural, que hace que esa red neural se va nutriendo de cada uno de los movimientos de interacción que existe con el medio entorno, el entorno gráfico, y aprende que ven, que seleccionan, que escogen y demás. Esa red neural aprende los hábitos y las frecuencias de la situación y esa red neural genera aprendizaje que a su vez nutre a una Big Data
que a su vez genera una predicción de la conducta futura. Eso es inteligencia, aunque en computación se llaman neurismas. Que exista un elemento mecánico, llámese digital o análogo, en donde exista la capacidad de aprendizaje, es un gran avance en las ciencias computacionales del intelecto. Sí, muchos dicen que cuando logremos diseñar estructuras de redes neuronales eficientes y lo combinemos con entornos de computación cuántica, vamos a poder lograr verdaderas inteligencias artificiales, en donde puedan interaccionar lenguajes, aprendizajes, contextos. Hoy ya hay inteligencias artificiales que están explorando la intervención, la interacción con los humanos, pero no es hasta que tengamos una computación cuántica muy asentada en que vamos a lograr un cambio de proceso. La plasticidad se refiere sobre todo a una carga diferente de percepción molecular de neurotransmisores. Bien entendida, decir que unas redes van a tener la misma eficiencia al comunicar lo que antes habían en otras redes. Hablando de psicología cognitiva, sobre todo en la neuropsicología cognitiva, hay 3 estructuras cerebrales que se están experimentando: dorsolateral, frontomedial y ventrocaudal, en donde se está observando a la inteligencia como un proceso de inhibición. La conducta inteligente es la conducta inhibida, no la conducta reactiva. Pero explicarlo es como de 2 clases, muchachos. Entonces, ¿qué les parece si para efectos prácticos lo dejamos como un tema de color? Y preparamos entonces la próxima prueba, que es la prueba de Raven, el test de matrices progresivas de Raven, entendiendo cómo un patrón nos va a dar un reflejo de la interpretación perceptual, que a su vez nos da un reflejo de la intervención cognitiva. Podríamos empezar a explorar la inteligencia, ¿va? Wow, sí, profe. Nada más esa era mi duda, pero ya vi que es mucha información. Pero bueno, gracias. Si quieres leer algo como muy en boga, redes neurales, les prometo que es algo que está como súper top. Y si quieren empezar con algo que les va a servir mucho, empiecen a leer funciones ejecutivas. Porque las 3 vertientes de las funciones ejecutivas en forma clínica nos permite entender motivación, nos permite entender planeación, nos permite entender ejecución y procesos cognitivos humanos que después se vuelven de la conducta humana. Es muy padre. Termino la clase, termino la grabación y me quedo con ustedes en chat.